contestar. Imagínate una escuela en California o en Chilangolandia, donde quieras. Y vamos a hablar de Pepito. Pepito tiene 8 años. A las 6 de la mañana suena el despertador y se levanta. Se levanta cuando suena el despertador, se baña, se viste, baja a desayunar, no rezonga, desayuna lo que mamá le da, los huevitos, el chocolate, el chocomil, lo que sea, desayuno. Se sube al carro de papá que lo lleva a la escuela, se baja, se forma en la fila para entrar, entra al salón de clase, abre su libro. ¿Cuántas acciones positivas lleva? 12 comportamientos adecuados. ¿Quién le ha dicho algo? ¿Quién le ha dicho algo? Nadie. Pero en esos momentos, adelante de Pepito está sentada una niña cuya mamá le hizo un hermoso par de trencitas con moñito. ¿Y qué hace Pepito como buen travieso? Pues las desamarra. Pone cara de diablo y las desamarra. Y en esos momentos, ¿qué sucede? Pepito a la dirección. Castigado, te vas con tus papás, reportado, expulsado, 1 día, 2 días, según la gravedad de la falta y el reglamento interior del salón de clase. ¿En qué momento el maestro, el papá, el hermano mayor, el tío, en qué momento le hace sentir al niño que existe? Cuando se porta mal. Y luego quieren que se porte bien. ¿Por qué se sigue portando mal? Porque algo que el niño aprende es que basta con que se porte mal para que todo el mundo le ponga atención. ¿Quién no hace eso? Levante la mano. Todos lo hacen. Terrible error. Y luego van con el cura y no le confiesan este pecado porque no sabían que es pecado. Ahora ya lo saben. Si ustedes no reconocen la conducta positiva de sus hijos, están violando el primer mandamiento. Así de fácil. No están siendo cristianos. Bueno, los orientales chinos y japoneses cultivan el reconocimiento y no son cristianos. Japón tiene un sistema de reconocimientos extraordinario que lo ha convertido en la primera economía del planeta después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había nada, pero había japoneses. Y en un país como México, donde hay todo, pero hay mexicanos, ¿cómo estamos? En la economía baja y ya damos la 11, ya estamos en la 16 y en picada al abismo. Entonces, el asunto es darnos cuenta de que estamos violando una de las normas naturales más importantes que nos conviene conocer. El ser humano no se alimenta únicamente de comida, agua y oxígeno. El ser humano se alimenta principalmente de estímulos afectivos. ¿Qué producen los estímulos afectivos? ¿Qué causan en el cuerpo humano los estímulos afectivos? Que vamos a llamar caricias. Producen una nutrición de alto nivel. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste esta nutrición. Las caricias incondicionales positivas, estoy brincando otras como las falsas y las de lástima, y las incondicionales negativas, para hablarles únicamente hoy, por la premura de tiempo, de las únicas caricias que realmente alimentan. Y las únicas caricias que realmente alimentan se llaman caricias incondicionales positivas. Para que se entienda bien esto, contaré 2 historias. Una historia referente a mi esposa y yo, cuando éramos recién casados. Y otra historia referente a la misma niña de los huevitos de Pascua, ¿sí? Que un día me pregunta: oye papi, ¿qué tengo que hacer para que me quieras más? Me pegué en la frente y dije: ¿qué estoy haciendo mal? Y le contesté rapidísimo: nada, hijita.
no tienes nada que hacer para que papá te ame más. Es que yo siento que amas más a mi hermanito recién nacido, que tenía 3 meses, un chamaquito. Único varón, por cierto, entonces todas las 8 niñas fueron celosas, ¿no?, del príncipe. Claro que procuré balancear las cosas para que no fuera yo acusado de parcialidad, ¿no? Pero en esos momentos ella me estaba reclamando: ¿qué tengo yo que hacer para que me quieras más? ¿Por qué? Pues porque nada más ves a Juanito, ¿sí? Pues no, mijita, no tienes nada que hacer para que yo te ame más. Y si me porto mal, te amo igual que si te portas bien. Entonces, ¿por qué me amas, papá? Y le contesté lo que yo quisiera que todos aprendieran. Te amo porque existes. Te amo porque eres. Nada más por eso. Pero, ¿por qué ama una mamá mexicana clásica? Porque se porta bien, porque me obedece, porque es buen estudiante, porque es dócil, porque tiende su cama, porque hace la tarea. Entonces, ¿eso saben cómo se llama? Amor falso, como $1 hecho con tepalcate, no con níquel, plata o metal, es de tepetate de la tierra y parece de plata o de oro, pero no es amor verdadero. El único amor verdadero es el que no toma en cuenta la conducta del otro. El único amor verdadero es el que no espera reciprocidad. A ver, en mi calidad de teólogo, cuando Dios todavía no creaba la humanidad, ¿acaso no sabía ya Él cómo se iba a portar la humanidad? ¿Y por qué nos hizo? De todas maneras. Él sabía cómo se iba a portar Lucifer y de todas maneras lo creó. Él sabía que el comunismo iba a cobrar en 100 años 100 millones de muertos, asesinados. Él sabía que en los últimos 11 meses en México el gobierno iba a permitir la muerte de 35,000 personas en solo 11 meses. Dios sabía eso. Y también sabía que iba a haber un San Ignacio de Loyola y un San Bernardino, ¿sí?, y una serie de frailes misioneros que fundaron todas las ciudades de California. Todas fueron fundadas por frailes católicos, heroicos, que trajo Hernán Cortés, del cual, por cierto, estamos celebrando los 500 años de su llegada a este continente. Pero ahí está ya un tipo encaramado en la silla presidencial que dice que el primer corrupto fue él. Pues él sabe de historia lo que yo de física nuclear, o sea, nada. Entonces, si Dios sabía que la humanidad iba a ser ingrata, si Dios sabía que íbamos a crucificar a su Hijo, ¿por qué de todas maneras nos creó? Gratis, por amor. Entonces, ¿por qué ama a un cristiano al prójimo? ¿Por qué ama a su esposa? ¿Porque es buena para el petate y buena para el metate? ¿Para la cocina y para la cama? No. Digo, traduzco porque luego algunos no entienden. Ya se les olvidó el castellano. No, el amor es porque sí. Entonces, volviendo a la escena con mi hija, le digo: mira, mijita, aunque te portes mal, siempre tendrás el amor de papá. Incondicional. Y de sobra. Todo el que necesites. Y me puso cara de vivaracha y me dijo: ¿y si cuando crezca soy una de esas señoras malas? Pues también te voy a amar. Eso sí, te advierto, estaré en desacuerdo con tu conducta, pero mi amor será incondicional. Y llegará un momento en que ya no te hable a ti de Dios, pero nunca dejaré hablarle a Dios de ti. Hasta que, como San Agustín, después de 30 años de lágrimas y rezos de su madre, regreses al buen camino si es que te perdiste.
Entonces, el amor no pone condiciones. Y se da de una manera que en un momento más, espero que me alcance el tiempo, se da. Y la segunda anécdota es que muy recién casados, mi esposa era 15 años más joven que yo, me pregunta, ¿y por qué me amas, Juan Bosco? Le contesté de bote pronto, porque sí. Ay, ¿cómo que porque sí? Sí, porque se me dio la real gana. ¿Cómo ves? Pero entonces, ¿y porque te cocino bien? Te lo reconozco. Cocinas mejor que mi mamá, sin duda cabe. ¿De veras? Sí, pero no por eso te amo más. Y eres hermosísima, pero no por eso te amo más. Y eres inteligentísima y no por eso te amo más. Te admiro y te reconozco, pero el amor no depende de tus cualidades. El amor depende solo de una cosa. ¿De cuál? De que existe. Por eso el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Es una decisión. Entonces no vamos a acariciar a nuestros hijos para que sean triunfadores, porque se portan bien o para que se porten bien, o porque obedecen o para que obedezcan. Y cuando una mamá o un papá retiran el afecto de sus hijos, los están metiendo a la cámara de deprivación de estímulos y los están llevando a alucinar. ¿A qué está empujando un papá y una mamá que no mantiene su afecto, que niega las caricias, que niega el tiempo, que niega el reconocimiento? ¿A qué está empujando a sus hijos? ¿A que lo busque en dónde? En las pandillas. Uy, aquí, la ciudad del mundo más famosa por sus pandillas, Los Ángeles. A que la busque CTR en las drogas, que busque CTR con personas de su mismo sexo, aunque nunca esta búsqueda culmine venturosamente. Y no es una crítica contra estos grupos, es una crítica a lo que ellos sufren por sus propias conductas. No es que yo los odie, los desprecie, de ninguna manera. Lo que odio, con odio jarocho, es lo que ellos se buscan: la absoluta incertidumbre en sus relaciones, la absoluta inseguridad en sus vínculos amorosos. Y por esa razón estos grupos son los grupos de más alto riesgo en suicidio, depresión, enfermedad psiquiátrica, drogadicción y SIDA. No se dice SIDA, se dice SIDA. Y a eso es a lo que me opongo. Por eso detesto la conducta antinatural de los grupos que hoy pretenden gobernar el planeta y que se llama ideología de género, y que gobiernan el planeta desde la ONU y desde todos los centros de poder, para acabar con la familia fundada por Dios, como dijo el Papa Francisco: varón y mujer nos creó. Y la ONU está castigando a los países que no aceptan lo que la ONU acaba de decretar, que hay 112 sexos, no 2, 112, más los que se acumulen de aquí al 31 de diciembre, por capricho de los masones que gobiernan la Tierra. Entonces, volviendo a la cuestión, voy a continuación a desarrollar ya no crítica, sino ahora, en los 35 minutos que teóricamente me quedan, a menos que quieran que continúe, voy a leer las 12 reglas fundamentales para tener un hijo triunfador, para forjar un hijo triunfador. La primera regla, que ya veo que nadie sigue, es, primero la digo en latín y luego la digo en castellano. En latín se dice suaviter in modo, fortiter in re. Al que me la traduzca le regalo un folleto, 3 folletos con valor de $10, porque me diga qué significa realmente
Suaviter in modo, fortiter in re. Suave en el modo, firme en la conducta. 80. Te pongo un 8. Te llevas 1. No, no es suave, es suavísimo. Escríbelo. Suaviter en latín es el superlativo de suave. Suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. ¿Cómo es el mexicano promedio, hombre o mujer? Firmísimo, rudísimo en el modo. No, ya te dije que no. Apúrense. Bola de flojos, vámonos. O los dejo. No, ya te dije que no te lo compro. Siempre a gritos. Eso en el modo. ¿Y cuál es el fondo? Bueno, ándale pues. Acaban cediendo. Es al revés de como deberíamos ser. Entonces, ¿qué es lo que van a empezar a practicar hoy? A decir no a la primera y con una encantadora sonrisa. Con esa sonrisa. Cuando le hagas eso a tu hijo, te va a decir: papi, ¿de cuál fumaste? Ahora no me vas a gritar. Y lástima que por aquí no está una persona de nombre Rodney, a menos que haya venido. Allá andas, Rodney. Qué bueno que viniste. Bueno, no tenemos tiempo de que des tu largo testimonio como ayer, pero si me permites, lo narro. ¿Sí? ¿Me das chance? Bueno, pues Rodney descubrió, y un amigo de él muy macho, mal averiguado, de esos borracho, parrandero y jugador, un machote mexicano, descubrió el poder del suaviter in modo, fortiter in re. Y en menos de 8 días, los niños comenzaron a obedecer. Dame tu celular. Sí, papá. Tiende tu cama. Sí, papá. Vámonos a la escuela. Claro, papá, ya estoy en el coche. Tiende tu cama. Ya la tendí. Haz tu tarea. Ya la terminé. ¿Qué hizo Rodney para lograr eso? Suaviter in modo, fortiter in re. Una sola vez se dice no, o sí, pero siempre con una gran ternura, con una gran sonrisa, con una exquisita suavidad. Los ingleses dicen mano de terciopelo, guante de terciopelo con mano de acero. Palabras dulces, decisiones firmes. Hay muchas formas de decirlo. Y el gran problema es que a la primera se nos sale la rudeza, el grito, la agresión, la chancla, el cinturón, el coscorrón, el insulto. Y a pesar de que ya vimos científicamente que esto no logra buenos resultados, sino todo lo contrario, seguimos incurriendo en el mismo error. Si quieren que esta tarde y las que sigan con un servidor sea realmente venturosa y sirva para formar hijos triunfadores, apréndanse esa regla. Por supuesto, hay más que de sobra folletos para que cada quien tenga el suyo. 1 por 5, 3 por 10 de los folletos que están ahí en la mesa, para que entonces recorten las reglas y las peguen en su refrigerador. Los cuadritos están hechos para eso, para que le metan tijera y los pongan con un plomito, con un, ¿cómo se llama? Imán, pegado en el lugar donde necesariamente lo vean todos los días. ¡Uy! Se me olvidó. Pues órale, lo importante no es no caer, lo importante es levantarse y hacerlo. Para eso están estos folletos a color, para que lo tengan extremadamente presente, constantemente presente. La siguiente regla, aparte del suaviter in modo, fortiter in re, es algo que es otro gravísimo error de nuestra cultura. Tengo muchos pacientes de 30 o más años a los cuales su mamá les sigue haciendo las cosas que ellos deberían hacer. Niños de 30 años a los cuales jamás fueron expuestos al peligro, jamás fueron entrenados en el riesgo. Les voy a decir, yo hice todo esto con mis hijos. Y voy a contarles la anécdota de cómo apliqué este principio que se llama
Ojo, apréndanselo. Entrenamiento en el riesgo racional. Entrenamiento en el riesgo calculado. ¿Qué es lo que hace una mamá? Es mamá gallina, mamá rebozo, mamá sobreprotector. ¿Y qué clase de hijos tiene una mamá gallina? Pues pollitos, no águilas. ¿Y qué quieren por hijo? ¿Un polluelo o un águila? ¿Qué hacen los pollos cuando truena? Se esconden. ¿Y qué hacen las águilas cuando truenan? Remontan el vuelo. ¿Qué prefieren? ¿Pollos o águilas? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrenarlos a volar. Entrenarlos en el riesgo. Así dice el folleto. A pesar de lo feo que se lee, entrenamiento en el riesgo. Un solo ejemplo. Cuando mi hijo varón cumplió 8 años, lo entrené a andar solo en el metro de la Ciudad de México. Unas semanas después se movía en el metro como todo un adulto, porque además era necesario para ir a la escuela, ir a su fútbol, que estaba a 30 kilómetros de la casa, porque él insistió a ir a entrenar a los campos de Coapa, estando nosotros en Huixquilucan. Ni modo, no había manera de llevarlo y mucho menos de pagar un taxi o un chofer. Entonces, ¿cuál era la solución? Que se fuera solito el metro a pagar un peso, 5 centavos de dólar, en vez de 100 pesos o 500 pesos diarios. ¿Qué tuvo que aprender? A dominar el metro como si fuera un adulto mayor de edad. ¿Desde qué edad? Desde los 8. Y mi hija mayor a los 14 años aprendió a andar sola en Londres, capital de Inglaterra. Pero ya había tenido 15 años de entrenamiento anterior. Y así cada uno de los 9 fue entrenada en el riesgo. La lista de cosas que los 9 saben hacer es de más de 100 cosas. Atravesar un río crecido, enfrentar las olas del revolcadero en Acapulco, subir montañas, manejar armas de fuego, defensa personal, manejar un cuchillo para defender la vida, saber correr, saber hacerse el muerto, saber bajarse por una cuerda de un edificio donde pudiera estar secuestrada. Y ya nos pasó una vez. Una de mis hijas se escapó porque estaba entrenada. Si no entrenas a tus hijos, ¿qué vas a hacer de ellos? Hijazos de mi vidaza, gordolfos gelatinos. ¡Ay, madre! Buenos para nada. ¿Quieren hijos triunfadores? La vida es riesgo. La vida del hombre sobre la tierra, como dice la Biblia, es milicia. Milicia es humanum vitae terrae. La vida humana es una milicia sobre la tierra, es un permanente combate. Y no solo espiritual, que es el combate principal, también es un combate físico. Y sobre todo en un tiempo tan corrupto, tan inseguro, tan lleno de narcotraficantes, con tanta violencia en los hogares que nos ha tocado enfrentar. Entonces, entrenen a sus hijos en el riesgo. Es otra de las normas fundamentales para que ellos quieran valerse por sí mismos. Otra norma fundamental: nunca les des pescados. Enséñalos a pescar. Esto se llama subsidiariedad, que consiste en que nunca le des al otro lo que el otro pueda hacer por sí mismo. Que él lo haga. Y después que lo haga, reconóceselo. Y si lo hizo no tan bien, enséñalo a hacerlo mejor. Y si no lo sabe hacer, enséñaselo a hacer. Pero que finalmente sea independiente. Y aquí sí voy a decir el fin último de la educación. El fin último de la educación, dejas abajo, o sea, en este planeta, mientras estamos aquí, el fin último de la educación es lograr hijos independientes y responsables e independientes. Y les voy a hacer una pregunta, mamás y papás. ¿Quién de ustedes tiene este estilo de vida?
que pudiera decir: yo, fulana de tal, todos los días hago algo para que mis hijos no me necesiten. Bueno, mis mejores 2 alumnos, Rebeca y Rodney, tienen 3 meses siguiéndome y ya saben hacer. Felicidad. Todos los días Rebeca y Rodney hacen algo para que sus hijos dejen de necesitarlos. ¿Y qué hace la mamá mexicana típica? Pues yo les llamo mamás tipo mamá del hombre araña. ¿Por qué del hombre araña? Porque el cordón umbilical le da vuelta a la tierra. Ella conserva el control. Y aunque tenga 50 años, lo sigue controlando. Más tengo un buen amigo que acabo de ver por aquí, que él tiene como 50, su mamá tiene como 80 y todavía lo controla. Como se lo dije, pues es que tú te dejas controlar. Retírale los poderes a tu mamá, se acabó el control. Pues si se muere, pues puede ser que se muera. Pero tu propósito no es que se muera. Tu propósito es respirar, ser libre, valerte por ti mismo. No que tienes a tu mamá encima como si tuviera 6 meses. Entonces, el propósito central de la educación en este planeta es lograr hijos que no te necesiten. Cuando a mí mis compañeros de la prepa me preguntan: ¿y cómo es que viajas tanto? ¿Y tus hijos? No me necesitan. Ya estuve suficiente tiempo con ellos en su niñez y en su adolescencia, buscando que no me necesitaran. ¿Y tu esposa? Pues con mucha frecuencia anda conmigo. De hecho, estoy muy contento porque el próximo domingo viene para acá a echarnos un mes de vacaciones o trabajaciones, porque si me invitan con ustedes vendré con todo y ella o sin ella, eso no importa. Y también les contesto: cuando mi esposa no está conmigo, podemos estar solos porque no nos necesitamos. Nos amamos, pero no nos necesitamos. Ella es independiente, ella está entrenada, yo le enseñé todo lo que pude enseñarle y la sigo enseñando. Y ella me enseñó multitud de cosas que yo no sabía. El fin último del amor es: no te amo porque te necesito porque te amo. Es al revés. Pero la inmensa mayoría de las parejas se necesitan y hacen un muégano podrido. ¿Saben qué es un muégano? Un chicloso pegosteoso tóxico, de piloncillo y cajeta. Bueno, entonces, siguiente norma, aparte de buscar la absoluta independencia de nuestros hijos. Eso no quiere decir ruptura, desconocimiento, indiferencia. No, quiere decir nada más eso: independencia responsable. Y es cuando el amor fluye de manera más maravillosa. Porque cuando yo voy con ellos o ellos vienen conmigo, están muy regados en muchas ciudades. 2 aquí en Houston, una en Querétaro, otra en Monterrey, otros en la Ciudad de México, otros en Guadalajara. Qué difícil es reunirnos todos, pero a veces cuando logramos reunirnos, no es porque nos necesitamos, sino porque nos amamos, que es muy diferente. Y nadie le pide nada a nadie, porque todos somos autosuficientes. Y eso evita una cantidad de broncas tremenda. El que cada quien pueda valerse por sí mismo. Ustedes saben a qué me refiero con esto. ¿Cuántas broncas familiares se han suscitado entre los aquí presentes porque el marido tiene un hermanito al que tiene que pagarle el colegio, o la señora tiene una mamá que depende de ella y descuida a su prole por ayudar a la mamá? Y ese es el drama a la mexicana, porque no se busca la autosuficiencia desde que los niños son pequeños. Siguiente: regalar caricias incondicionales habitualmente. Dije que el amor no se da por condiciones, el verdadero amor se da sin condiciones, como el amor de Dios a la humanidad.
La caricia incondicional positiva tiene varias características. Esta es una sesión muy larga, la que dedico únicamente a explicar lo que son las caricias incondicionales positivas. Pero como no dispongo del tiempo necesario para hacerlo, pues nada más las voy a enumerar, a reserva de tener el privilegio de poderlas explicar con calma y posteriormente poderlos entrenar en cómo hacerlas. Una caricia incondicional positiva es gratuita, es desprendida, es adecuada a quien la recibe, es habitual, siempre se da. Se da por motivos no clásicos, no se da porque es Thanksgiving o Navidad o Año Nuevo o cumpleaños, o Día de la Madre o Día del Padre, o Día del Niño. No se da por eso, se da porque sí, y se da todos los días y a todas horas, habitualmente. Y no se espera recibir nada a cambio, se da y se desprende uno de ella, y se da a la manera que la necesita el que la recibe, no a la manera que a mí me gusta darla, sino a la manera como a él le gusta recibirla. Qué difícil es esto. Además estamos en una cultura en donde seguimos al imbécil de Frank Sinatra cuando dice: no sé si amé, si fui feliz, lo único que sé es que fue a mi manera. In my way. Pues muérete, güey. Perdón por la grosería, pero así es. Entonces, el amor es a la manera del otro, a la manera del que amo, no a la mía. ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿A su manera o a la nuestra? ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que Dios ama al mundo a la manera de nosotros? Pues porque se hizo hombre, ¿sí? Para demostrar su amor. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. ¿Cuánto vas a amar a tu Hijo? Tanto cuanto Él sepa y sienta, como lo digo en mi principal libro, que pueden adquirir en formato virtual. Ahorita ya no hay físicos, se acabaron todos, pero los que quieran pueden decirle a mi buen amigo que quieren un libro virtual, ¿sí?, de $15, que se llama Solo quien se siente amado puede ser educado. Y solo quien recibe caricias incondicionales positivas, como las describí, puede ser educado. No vas a educar con la Biblia, no vas a educar con la obligación de ir a misa, no vas a educar con tu buen ejemplo, que si bien es importante, es insuficiente. No vas a educar con las reglas, no vas a educar con los sermones. ¿Con qué vas a educar? En primer lugar, formando vínculos afectivos. Y los vínculos afectivos solo se forman dando caricias, tiempo y reconocimiento de manera incondicional, habitual y permanente. Y una vez que logres formar los vínculos, podrás educar, no antes. Y no sirve el buen ejemplo. El buen ejemplo no basta. La mitad de mis peores pacientes tienen padres ejemplares. Y la otra mitad de las buenas personas que conozco tienen padres terribles. El ejemplo es bueno, pero no es suficiente. Lo necesario es cada una de estas 12 reglas. Vamos por la siguiente. Predicar silenciosamente con el ejemplo personal. No te pongas a cacarear. Pon el huevo y no lo cacarees. Trabaja y no se los digas. Mira nada más, yo que me trabajo de sol a foco y que me parto el lomo y tengo 2 trabajos para pagar los biles. Y así me pagas, hijo ingrato. Pues muchos nos dicen: ay papá, yo no te pedí nacer, cállate con tu rollo. Entonces, el amor no lleva cuentas del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo chiflo, ni lo canto, ni se lo restriego al otro. Mira qué bueno soy. No. Eso sí, las películas que vimos durante muchos años así eran. Sobre todo cuando el personaje central representaba Sara García, ¿no? La peor mamá que ella haya conocido.
aquella que decía, haz, que ya vendrás. Aquella que decía, me vas a matar de un disgusto. Esa es la mamá manipuladora, que es la peor mamá del mundo. Y si la mamá es manipuladora y el papá es autoritario y autócrata y macho y mal averiguado, pues ahí está el origen, la raíz de tantos males que hoy sufrimos en la población mexicana de ambos lados. La siguiente regla, aparte de predicar silenciosamente, tenemos la que sigue. Y aquí es donde posiblemente mi buena amiga, la que yo creí jovencita soltera y resulta que tiene 3. La siguiente regla dice, fijar, negociar o imponer límites firmes e insalvables. ¿Qué es esto del límite firme e insalvable? Esto fue lo que revolucionó la vida familiar de mis buenos amigos Rebe y Rodney. Lo cuento como se los conté a ellos, nomás sintetizado. En las autopistas alemanas, donde yo he manejado 5,000 kilómetros de turista con mi esposa y una de mis hijas, hay un sistema de multas que consiste en lo siguiente. El automóvil tiene permitido ir, allá es otra cosa que aquí, por ejemplo, a 150 millas por hora. ¿Sí? Así son las autopistas alemanas. Y si vas a 120, 30 millas por hora menos que la velocidad a la que tienes que ir, una cámara te toma una foto de tus placas y en ese momento hay un movimiento bancario y te quitan de tu cuenta de cheques o de tu tarjeta de crédito, te quitan un mínimo de 90 euros. Nadie te regresa el dinero. Así se hace el presidente de la República Alemana, así se hace Angela Merkel, la ministra número 1, perdiste el dinero por no obedecer voluntariamente una regla de tránsito. Así nos tendríamos que comportar. Y entonces esta pareja les dice a sus hijos, ya te tomé la foto. Ya tienes una multa. Hicieron todo un sistema de multas con muy buen humor, con mucha suavidad en el modo, con mucha firmeza en el fondo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Rodney, grítalo en una sola palabra. Control. ¿Quién tiene control? ¿Quién logra que sus hijos quieran obedecer a la primera? Bueno, levanta la mano, Rodney. Los dos la levantan. ¿Cuánto tiempo tienen haciéndolo? 4 semanas. O sea, hay maderas que agarran barniz a la primer mano. Y hay maderas que no van a agarrar barniz de aquí al día del juicio final por la noche. Les deseo que todos pertenezcan a la primera categoría. Que agarren barniz a la primera. Se llama fijación de límites que nuestros hijos no puedan brincar, que nuestros hijos no puedan romper, que no haya más remedio que aclimatarse o aclimorirse. Muchos padres de familia me dicen, es que ¿cómo hago para que no siga adherido a la maldita adicción a las pantallas? Pues, ¿no has puesto límites? ¿No has puesto límites? ¿Y eso qué es? Ahí está un folleto que se llama ¿Cómo vencer con éxito la adicción a las pantallas? Léanlo, por favor, adquiéranlo y léanlo y aplíquenlo. Pero la mejor manera de hacerlo es lo que acabo de decir. ¿Qué acabo de decir? Fijación de límites que el delincuente, por así decirlo, no pueda brincar. Atrévanse a tomar el poder. La Biblia misma lo dice. Maldito sea el padre que no le dé con una vara a sus hijos. Y los protestantes interpretan que hay que agarrar una vara de membrillo y sacudir las pompis de nuestros hijos como si fueran piñata. Los protestantes son literalistas, no saben interpretar la Biblia porque no siguen la autoridad papal. El católico que sí sabe, obedece al Papa. ¿Y qué dice el Papa acerca de la vara con la que tenemos que medir a nuestros hijos? La vara se traduce como límite.
La educación de nuestros hijos reclama un límite. Y el límite se negocia a cierta edad, se impone en otra edad, se disminuye en otra edad, y hay edades en las cuales el límite se tiene que imponer por la autoridad del padre. Eso significa poner la vara sobre nuestros hijos, que no puedan brincarse del huacal, como dicen en Tajimaroa, Michoacán. Que mis hijos no se me salgan del huacal. O sea, es una canasta donde se meten tortillas o tamales y que como no tienen pies, no se pueden salir. Bien, siguiente regla, aparte de fijar límites firmes e insalvables, por favor, hagan una agenda con sus hijos. Hagan una agenda que se llama tiempo estructurado. De tal día a tal hora, invariablemente, por agenda, voy a ir a su recámara y no la voy a decir que la arregle. Si ya tiene 15 años, si ya tiene novia, le voy a preguntar cómo la trata, cómo lo trata ella, cómo te sientes, cómo te va, qué te sucede. ¿De veras, papi, te puedo decir? ¿Te puedo contar sin que te enojes? ¿Sí? Tiempo estructurado. Si no hay tiempo estructurado, no podemos educar. Y el tiempo estructurado es un tiempo que está en la agenda. Está en la agenda. Y se cumple. Y el tiempo más importante es el que podemos dedicarles a nuestros seres amados para que reciban la letra T de la fórmula nutricional básica. Caricias, tiempo y reconocimiento. Y de las 3 letras, la más importante es tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay tiempo, pues no hay caricias ni reconocimiento. Tiempo estructurado. Siguiente. Dar reconocimiento y reforzamiento a las cosas que hacen bien, mucho más que fijarnos en las cosas que hacen mal. ¿Y esto por qué? Miren, voy a hacer un experimento en vivo y a todo color. Observen lo siguiente. Primero, esto está comprobado por aparatos de física cuántica avanzados que utilizan en la NASA y en otros centros de cómputo de alto nivel. Se ha medido la cantidad de energía física, eléctrica, que genera un golpe, un grito, una caricia negativa, un chanclazo, una humillación, todo lo que llamamos hace buen rato caricia condicional negativa, genera esto. Observen. Así se oye en el organismo. Y cuando damos una caricia condicional positiva, ¿cómo se oye? ¿Qué efectos produce? Así. Leve. Si la medimos, la caricia condicional negativa es 10 veces más potente que una caricia incondicional positiva. ¿A qué se vuelven adictos nuestros hijos? A los gritos. ¿Por qué? Porque generan energía, generan toxinas, generan sustancias químicas a las cuales el niño agredido se vuelve adicto. Y esto tiene una demostración cultural tremenda. Como dicen nuestras canciones. 500 canciones, no me voy a mencionar 2. Rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes morir en la indiferencia. Y otra peor, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. ¿Por qué? Pues porque esta señorita es adicto al maltrato. ¿Por qué es adicta al maltrato? Pues porque su papá fue el primer maltratador y la volvió adicta al maltrato. ¿Y con quién se va a casar? ¿Con el que la trata bien? ¿Con el príncipe azul encantador, que no fuma, que no cacha, que no fornica, que no se droga, que no se emborracha, que es buen estudiante, buen deportista? No, mire, yo hice una encuesta entre las mejores universidades mexicanas
con muchachas de entre 18 y 25 años. Encuestamos como 1000 jovencitas de esas edades y solo había 3 resultados. ¿De quién estás más enamorada? ¿A quién prefieres para pasar tu juventud antes de casarte? ¿Quién creen que ganó? Había 3 candidatos. Primer candidato, casado, ya con canitas en las sienes, eso sí, rico, poderoso, de buen nivel, tarjeta de crédito, conocedor de antros, chupes, restaurantes, desplumaderos y todo lo demás. Segundo candidato, fósil universitario, con la camisa abierta, cadena de oro, presumido, su aretote en la oreja, fuma, droga, miente, manipula, fornica. Y el tercer candidato, casto, católico, practicante, buen estudiante, deportista, fiel, monógamo. ¡Ay, no, qué aburrido! ¿Quién ganó? El segundo, y a muy corta distancia, el casado. Estamos hablando de universidades privadas católicas. ¿Dónde diablos quedaron los principios? Quedaron enterrados en un cerro de caricias negativas dadas por los padres, o de caricias de regalo, premios dadas por ambos padres o por uno de los dos. Fíjense qué cosas tan elementales les estoy explicando. ¿Y con quién se va a casar esa muchacha? ¿Con un candidato del grupo 3? No, qué aburrido. Con un candidato del grupo 2 o del 1, y el 1 tiene la enorme desventaja de que es casado y que sus hijas tienen la edad de la chamaca que se enreda con él, o hasta más. Las siguientes reglas, bueno, teóricamente me quedan 2 minutos. La 8 es reacción nula ante el error. ¿Qué es reacción nula? No hacer nada. No oyes, no captas, no miras, no regañas, no gritas, no te enojas, no te deprimes, no hablas. Quedas neutro, el neutral. Ante los errores pequeños o no tan graves, una de las grandes cosas que podemos hacer es no hacer nada. Lo que va a pasar es que no vamos a reforzar el error. Él no va a aprender a ser adicto al maltrato. Y si se trata de una persona mayor, ¿qué va a aprender esa persona mayor que está siempre friegue y friegue y fregar es piropo? ¿Qué va a pasar con esa persona mayor a la que vamos a tratar con reacción nula? Pues que un día va a aprender que perdió el poder de manipularnos. Y que ya le podrá dar el Dramafat y el Supiritaco, no vamos a hacer absolutamente nada. Reacción nula. Aplícala. Bien, pues síguele y no te rindas. Más fijación de límites, más caricias incondicionales, más tiempo de agenda. Ahí tienes tu programa. Siguiente, ser virtuoso. Ser yo virtuoso. No les pidas a tus hijos que sean virtuosos. No fumes. Dile que no estoy. No te preocupes. No te enojes. ¿Qué estás haciendo? Exactamente todo lo contrario de lo que estás pidiendo. Entonces, la práctica de las virtudes es silenciosa. Y una virtud nunca se pide, nunca se solicita, se ejemplariza, se vive. De tal manera que el que está aprendiendo vea en mí un modelo digno de imitar. Siguiente, evitar las descalificaciones. La regla número 10. Evitar las descalificaciones. ¿Qué es una descalificación? El niño llega con puras letras A y una B. ¿Y el papá qué hace? ¿Qué hace esta B aquí? Luego.
¿Por qué no pura sal? O por ejemplo, el marido le dice a su mujer, vengo a comer, ¿eh? Ay, mijito, qué bueno que vengas a comer. Sí, tenemos tarde libre y vengo a comer. Ay, me haces por favor la sopa que tanto me gusta. Esa cuya receta te dio mi mamá, a ver si la haces igual que ella. Ahí está el primer mandarinazo. Bueno, el marido se va, llega a las 3 de la tarde, y dice, mi sopa vieja. Y dice, se la hizo con mucho cariño y primor, se la sirve y el cuate se la traga a 2 carrillos. Y pide más. No, por favor, nada más hace así. Y le sirve el segundo plato de sopa de mamá, hecha por la esposa. Le sirve un tercer plato y al terminar de comer el tercer platillo que disfruta como enano, la señora le pregunta muy oronda, mi amor, ¿verdad que te encantó mi sopa? ¿Y qué creen que le conteste el barbaján? Ay, vieja, mira, con esta hambre todas las sopas saben bien. ¿Qué le harían, señora? Ponerle la sartén en la cabeza. Bueno, pues esa es la descalificación. Y les voy a dar la mejor definición de descalificación que existe. Descalificación es el deporte mexicano por excelencia. Todo mundo se la pasa descalificando. Que compras una prenda bonita, en una venta de garage, ¿verdad? Oye, que fíjate que mi hermano chocó y deshizo el coche. Uy, eso no es nada, el mío se mató. Ya, mi enfermedad es mejor que la tuya. Mi accidente sí es de corte, el tuyo es un raspón sin importancia. Siempre estamos descalificando al prójimo. ¿En dónde se inventó este deporte? En México. Lo mismo en Suchiate, que en Mexicali, que en Veracruz o Acapulco, que en Cancún o Tamaulipas. Descalificar a la suegra, descalificar a la esposa, descalificar al hijo, descalificar al marido. Es lo que más nos divierte. Es una verdadera tragedia nacional. Si no tienes algo que decir que sea bueno, mejor cállate, cósete la boca y quédate callado. Pero no descalifiques. Y si además descalificas y tus hijos te están oyendo, ellos te van a aplicar la aburridora a ti. Así como tú descalificas a otro, tus hijos te descalificarán a ti. Finalmente, proporcionar o negociar castigos lógicos. Y en vez de la palabra castigo, vamos a inculcar solo una, vamos a aplicar, a usar solo una palabra. A partir de hoy, no usen la palabra castigo, usen la palabra consecuencia. Eso es tan importante que una de las hijitas de Rodney, antier, el niño, su hermanito, le dijo a su papá, ay papá, entonces, si yo no obedezco, ¿me vas a quitar mi celular? Y la niña de 13 años que había escuchado la conferencia a la que yo di, le dijo, no hermanito, no te lo van a quitar, lo vas a perder. Va a ser mi futura psicóloga en Los Ángeles, cuando tenga 23 años. Entendió el concepto a una velocidad asombrosa y se lo dijo a su hermano. Mi papá no te va a quitar el celular. Si brincas el límite, tú lo vas a perder. Como la cámara de las autopistas alemanas. En México, ¿cómo es? Oríllese a la orilla, joven. Usted no sabe con quién habla. Bueno, pues cáigase para el chesco, ¿no? Ya sacas un milagrito, un 500 y dice, ¿cómo? ¿Nada más esto? Bueno, ándele pues otro, ya váyase. Todo es mordida. No hay límite. Por eso México no se llama México, se llama Impunilandia. Y finalmente, el tema que me gustaría que fuera una conferencia solo de este tema se llama inculcar una visión trascendente de la vida. ¿Qué es esto de la visión trascendente de la vida? Es tener las 24 horas del día una doble conciencia, que consiste en esto. Primer nivel de conciencia. Soy una persona, soy un ser vivo que se va a morir. Me voy a morir.
En menos palabras se dice conciencia de la mortalidad física, conciencia de la mortalidad biológica. Inculcar una visión trascendente de la vida implica que las 24 horas del resto de nuestra vida nunca ni por un instante se nos va a olvidar que hemos de morir. La inmensa mayoría de la gente se siente inmortal. Son los idiotas los que se mueren. Los demás son los que se mueren, yo no. Y la realidad es que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier instante. Tenemos que educar, conviene educar a nuestros hijos y a nosotros mismos en una permanente conciencia de la muerte inminente. Pero esto no tiene que ir solo, tiene que ir acompañado del segundo nivel de conciencia, del segundo estado de conciencia para que la moneda sea completa. Y es la conciencia de nuestra inmortalidad. Somos seres inmortales. Empezó con nuestra concepción, nuestra vida. ¿Cuándo va a terminar nuestra vida? Nunca. Somos seres inmortales. Vamos a vivir por toda la eternidad, en presencia y posesión de Dios, o en ausencia y sin posesión de Dios. ¿Y eso de qué depende? De nuestras decisiones, aquí en la tierra. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles de los 12 puntos que acabo de explicar para mí como padre de familia? Todavía, ¿cuál es mi punto más importante? El que acabo de decir. Que mis hijos, que mi esposa, que yo, que las personas que amo, nunca perdamos de vista este doble estado de conciencia. En cualquier instante puedo morir. Y más me vale estar preparado para vivir feliz con Dios, conociéndolo y poseyéndolo por el resto de la eternidad. Si somos capaces de educar a nuestros hijos con esta doble conciencia, les garantizo hijos sin drogas, sin fornicación, sin pantallas, sin compras irresponsables e inútiles, sin vagancia, obedientes, dóciles, inteligentes, estudiosos, amantes de la ciencia, de la verdad, de la belleza, de la unidad familiar, porque están conscientes, siempre conscientes, de que en estos momentos me puedo morir y de que en estos momentos entraré de lleno a la eternidad que yo haya escogido. Y no hay más que dos, o con Él o sin Él. O absoluta felicidad o absoluta infelicidad. Porque la ausencia de Él es lo que llamamos infierno. Donde Dios no está, a donde Él no llega. ¿Y por qué no llega? Porque yo no quise que llegara. Porque yo escogí vivir un resto eterno sin Él. ¿Y qué escogí en vez de Él? Las 5 cosas más populares que hoy todo el mundo persigue. Y con eso termino. ¿Qué persigue todo el mundo? Poder, riquezas, fama, honores y placeres. ¿Y qué es lo que no perseguimos? Y que nos toca perseguir con singular frenesí. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. Dios los bendiga, y si quieren yo sigo en 10 minutos, y si no, nos vemos la próxima cuando me inviten. Ustedes tienen la palabra.